ningún otro don sería bueno, es la gloria de Dios en el rostro de Cristo revelada para nuestro gozo eterno. El amor salvador de Dios es el compromiso de Dios de hacer todo lo necesario para cautivarnos con lo que es más profundo y duraderamente satisfactorio, es decir, a Él mismo. Como somos pecadores y no tenemos justicia ni deseo de ser cautivados por Dios, el amor de Dios representó un plan de redención para proporcionar esa justicia y ese deseo. La demostración suprema del amor de Dios fue el envío de su Hijo a morir por nuestros pecados y resucitar para que los pecadores tengan el derecho de acercarse a Dios y puedan tener el placer de su presencia para siempre. Para que el Evangelio cristiano sea una buena noticia, debe proporcionar un regalo eterno y satisfactorio para que los pecadores que no lo merecen puedan recibir y disfrutar. Esto es lo que dijo John Piper acerca de lo que es el Evangelio. Tenemos muchas descripciones. Necesitamos claridad, no necesitamos confusión. Un desafío para definir el Evangelio es que existe un vasto océano con muchas descripciones diferentes. Tanto es así que Greg Gilbert... ¿Se escucha mal? Bueno. Perdón. Me censuraron el micrófono. Tanto es así que Greg Gilbert concluye que hay una niebla de confusión sobre lo que el Evangelio es en realidad. Algunas veces demasiadas perspectivas, e incluso perspectivas útiles, pueden hacer que confundamos cuál es el contenido esencial del Evangelio. Y cuando los cristianos se confunden, el Evangelio puede ser muy difícil de explicar. Cuando se trata de la respuesta más importante a la pregunta más importante, necesitamos precisión y claridad, no confusión. La palabra de Dios nos dice que tenemos que saber correctamente lo que el Evangelio es. Es una cuestión de vida o muerte. Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas 1, versículos 6 al 9. Gálatas 1, versículos 6 al 9. Si no trajeron Biblias, igual va a estar proyectado acá. Se los voy a leer en la versión NBI, Gálatas 1, versículos 6 al 9. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto al que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Sentís la fuerza con la que el apóstol Pablo está hablando acá? Él está diciendo que caiga bajo maldición. En otras palabras dice, permítanle ser eternamente condenado. Lo que sea que esté haciendo justifica la condenación de Dios mismo. Debería languidecer en el lago de fuego para siempre, en un castigo eterno. Que Él arda en el infierno. Permití que ese predicador, ese pastor, ese misionero, ese hombre en la esquina de la calle, ese vecino hablando con un amigo, un estudiante con un compañero de clase, quien sea, deje que el que predica un falso evangelio sea condenado eternamente. Tenemos que hacerlo bien. Leímos Gálatas 1, versículos 6 al 9. Pablo no parece estar refiriéndose igual a un cristiano que está hablando acerca de Cristo en una conversación cotidiana con otra persona y comete un error involuntario de enseñar algo distinto, sino que Pablo no está diciendo que eso va a hacer que esa persona pierda su salvación. Pablo se está refiriendo a las personas que deliberadamente pervierten el mensaje del Evangelio y tuercen el Evangelio. La fuerza de esta advertencia permanece igual para todos nosotros. ¿Entendés la fuerza con la que está hablando acá Pablo? Si sos maestro de escuela dominical, levanta la mano. ¿Cuántos son maestros de escuela dominical acá?
Levante la mano con ganas. No, no es que le vamos a sacar una foto y vamos a decir, todos ustedes van a sean malditos para siempre. No. Si sos maestra de escuela dominical, levanta la mano. Si fuiste de un viaje misionero y enseñaste la palabra de Dios, también mantener la mano levantada. Pablo está hablando de vos. Ok. Pablo está hablando de vos en este lugar. Pablo se está refiriendo a vos. Deja que el que predica un falso evangelio sea condenado eternamente. Volvimos. Gracias. Deja que el que predica un falso evangelio sea condenado eternamente. Habla especialmente a aquellos de nosotros que estamos enseñando el evangelio. Ahora, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Tenemos que hacerlo bien. ¿Cómo predicaron los primeros cristianos el evangelio? ¿Dónde podemos empezar? Vamos a empezar con el libro de Hechos. El libro de Hechos quizás es el mejor lugar en la Biblia para que nosotros podamos comenzar a explicar, a entender lo que es el evangelio, porque es como los primeros creyentes predicaron el evangelio, cómo ellos lo hicieron. Hechos nos da un registro histórico de la actividad evangelística de los apóstoles y de la primera generación de los cristianos. Hechos es el relato inspirado de Dios de cómo el evangelio fue moviéndose hacia todo el imperio romano. Hechos es la única narración del Nuevo Testamento que describe el contenido y la naturaleza del ministerio de la predicación de hombres como Pedro, como Pablo, como Felipe. Hombres quienes la iglesia siguió como modelo de evangelización. Hechos contiene varias citas directas y descripciones resumidas de los sermones de los líderes cristianos. La comprensión más común que hoy tenemos nosotros del evangelio, ¿cuál es? Dios te ama. Muchos cuando vamos a predicar el evangelio vamos y decimos, Dios te ama y Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios te ama es una de las formas en las que muchas personas explican el evangelio, pero a la luz de lo que encontramos en el libro de Hechos, pareciera que esa frase, Dios te ama, no es la mejor manera en la que nosotros podríamos expresar el evangelio. Hechos 15:25, vamos a leerlo, está acá, dice, nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Esta palabra, amados, es la única ocurrencia de la palabra amor en el libro de Hechos. La palabra amor, querido, estimado, amoroso, amante, amable, no aparecen en el libro de Hechos. Los sinónimos en el griego bíblico, agapé, agapao, filantropía, fileo, es amor afectuoso, amor compasivo, amar, amor incondicional. Estos no ocurren en el libro de Hechos. Solo el adjetivo agapetos, acá, se puede encontrar en ese pasaje. Entonces, ¿por qué falta la palabra amor en el libro de Hechos? ¿Por qué Pedro y Pablo no predicaron Dios te ama? ¿Por qué ellos no estuvieron, cuando estuvieron frente a multitudes, lo primero que dijeron fue Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? Y millones de personas se convirtieron. Eso no pasó, no lo vemos en la Biblia. 4 conclusiones que no tenemos que tomar. ¿Qué significa la ausencia de la palabra amor en el libro de Hechos? En primer lugar, ¿el concepto del amor de Dios está ausente del Evangelio? No, eso es incorrecto. La ausencia de una palabra no equivale a la ausencia del concepto que la palabra define. Por ejemplo, el libro de Esther no contiene la palabra Dios. Sin embargo, podemos ver, Esther ciertamente parece mostrar a Dios obrando a través de su pueblo. La parábola del hijo pródigo, en ningún momento vemos la palabra amor, pero podemos ver claramente el amor del padre por su hijo. Segunda conclusión que no tenemos que tomar, Lucas era un doctor de corazón frío, sin una actitud cordial, sin una actitud tierna. Lucas escribió un set de 2 volúmenes, el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. La palabra amor ciertamente está en su vocabulario, porque cuando vemos que escribe Lucas, él escribe acerca de Jesús amando, acerca de Jesús usando la palabra amor. En tercer lugar, los apóstoles nunca hablaron sobre el amor de Dios en lo que se refiere al Evangelio. Hechos, como cualquier historia narrativa, es una cuenta selectiva, es más que una historia exhaustiva de todo lo que sucedió. Solo se cuenta un poco de eso, así que no podemos decir que los apóstoles no hablaban o no utilizaban la palabra amor. En cuarto lugar, los apóstoles pensaron que el Evangelio era un mensaje no amoroso.
Si nosotros vemos las epístolas apostólicas en el Nuevo Testamento, las cartas escritas principalmente para las iglesias locales están llenas de la palabra amor y se usan a menudo para describir mejor el Evangelio. 3 conclusiones que sí tenemos que tomar. En primer lugar, el Evangelio puede ser articulado sin utilizar la palabra Dios te ama, sin utilizar la palabra amor. Segundo, Dios te ama no es la mejor frase para comenzar a comunicar el Evangelio y en especial con los no cristianos. Como les dije recién, nunca se registra en el libro de Hechos a los apóstoles diciendo, Dios te ama, Dios los ama a todos y Él quiere que ustedes lo conozcan y sean salvos. En ningún lugar está registrado eso. Después, en tercer lugar, el amor de Dios es revelado a otros a través del Evangelio. El mensaje del Evangelio es la manera de comunicar el amor de Dios por alguien sin decir la frase, Dios te ama. Vale la pena recordar que los pecadores, si vos vas a alguien que es un pecador, que no conoce a Jesús, y le decís a él, Dios te ama, ¿qué te va a decir él? Más vale que me ama. ¿Cómo no me va a amar? Si yo soy tan amable, no, tan atractivo, ¿cómo no me va a querer a mí? ¿Qué hice de malo para que no me ame? Más vale que me tiene que amar. Si soy de lo mejor de lo mejor. Un no creyente te puede llegar a decir eso. Me merezco que me ame Dios. Así que bueno, escucharon esto. Les voy a dar 3 minutos para que de a 2 se tomen un segundo para escribir, completar esta oración. El Evangelio de Jesucristo es, y que lo completen ahí. 3 minutos. Un minuto, así van redondeando las ideas. Bueno, ya pasaron los 3 minutos. A ver si esto puede ir en contra un poco de nuestras raíces
asiáticas, porque por lo general el asiático no levanta la mano y no dice las cosas. Es más occidental eso, de levantar la mano y participar en clase y esas cosas. ¿Algún valiente que quiera dar su definición? Muy bien, ahí. Por gracia. Sí, muy bien. Gracias. ¿Tu nombre? David. Un aplauso para David. ¿Algún otro valiente? ¿Otra valiente también? ¿No? Acá, Caro, levante la mano, bien fuerte. ¿Otro más? Allá. Reconciliación con Dios. ¿Alguien que si no le lleva a preguntar se puede llegar a ofender? Ok, como no tenemos tiempo vamos a seguir avanzando. Como se dieron cuenta hay muchas maneras. Pero ¿por qué es tan difícil para los cristianos definir lo que es el Evangelio? 8 razones que van a ver acá por las cuales es difícil de definir. En primer lugar, no hay una definición explícita y repetida del Evangelio en la Biblia. En segundo lugar, los apóstoles explicaron el Evangelio de diferentes maneras sin contradecirse unos a otros. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son libros en la Biblia llamados evangelios. El Evangelio es simple y profundo al mismo tiempo. Quinto, la deriva del corazón humano, incluso el corazón regenerado, nos aleja, parece estar alejado de lo que es el Evangelio. Sexto, el Evangelio no se enfatiza ni se explica de manera regular y correcta en nuestras iglesias. Séptimo, el Evangelio es noticia. Octavo, el Evangelio es un misterio que se revela progresivamente en la Biblia y en la historia. Acá les voy a decir cómo en la Biblia lo vemos revelado progresivamente. Dios predicó el Evangelio a Adán y Eva, esto es Génesis 3. Noé predicó el Evangelio, lo vemos en 1 Pedro 3, 18 al 20 y después en el 4, 6. Dios predicó el Evangelio a Abraham, en Gálatas 3, 8 dice eso. Algunos sugieren que Jonás predicó el Evangelio cuando fue a Nínive. Después Jesús predicó el Evangelio antes de morir en la cruz, en Mateo 4, 23. Los apóstoles predicaron el Evangelio, es todo el libro de Hechos, y el Evangelio está eternamente en exhibición, y esto lo vemos en Apocalipsis 14, 6. Entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es difícil de definir, sin embargo, hoy leímos en Gálatas 1, versículos 6 al 9, que fue definido, dice, el Evangelio ha sido definido y debe ser preservado. 2 consideraciones antes de entrar en qué es lo que es el Evangelio. El Evangelio, es ante todo las buenas nuevas acerca de Jesús de Nazaret. Romanos 1, 1 al 3 dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo. El Evangelio no se trata de Dios en general, ni se trata principalmente de Dios el Padre o Dios el Espíritu. El Padre y el Espíritu y el mensaje del Evangelio nos dirigen en la Biblia a Jesús, a Dios Hijo. En segundo lugar, el Evangelio es ante todo las buenas nuevas acerca de Jesús de Nazaret. Lucas 2:10 dice, y el ángel le dijo, no temáis porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. El Evangelio no es un consejo, no es una cosmovisión, no es una visión de la vida, acciones, simplemente una historia. Toda la Biblia o muchas otras cosas más es un mensaje de buenas nuevas que los cristianos anuncian y vuelven a contar tanto a los creyentes como a los incrédulos. Cuando los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús, dijeron que era tiempo de celebración. ¿Qué es el Evangelio de Jesucristo entonces? Si examinaras el Nuevo Testamento por cada aparición de la palabra Evangelio y cada frase utilizada, sinónima, utilizada para descubrir el Evangelio, o como buenas nuevas, palabra de Dios, palabra de verdad, etc., descubrirías
que las 4 formas más destacadas en las que se explica el Evangelio y se comunica directamente son estas 4 palabras: Señor, pecado, Salvador y fe. Estas 4 palabras no se olviden: Señor, pecado, Salvador y fe. Jesús es el Señor de todos. Jesús va a juzgar al mundo con respecto al pecado. Jesús es el único Salvador de los pecadores. Jesús salva pecadores solo a través de la gracia, solo por gracia a través de la fe. Si juntás estas 4 categorías, una definición completa, clara y concisa podría verse así: el Evangelio es la buena noticia de que Jesús es el Señor de todos, quien juzgará al mundo con respecto al pecado, y Jesús es el único Salvador de los pecadores, que salva a los pecadores por gracia a través de la fe. Esta definición la pueden anotar, se la pueden memorizar, le pueden sacar una foto, así está en el celular. Todo este material, si lo quieren, pueden hablar con alguien que me contacte a mí y yo les puedo mandar este material, el PowerPoint, el PDF de lo que estoy haciendo ahora, así que se los puedo pasar. Pero bueno, esta definición del Evangelio es una muy buena definición que vale la pena memorizarse y aprenderse. Si algún día viene un amigo y te dice: che, pero ¿qué es eso del Evangelio? Señor, salvación, pecado, fe. Esas 4 palabras. Se memorizan estas 4 palabras y después van a poder conectar las 4 palabras. Vamos a ver la definición de cada una de ellas. Señor. Señor. Cada definición del Evangelio debe comenzar con Jesús es el Señor. Porque aquí es donde comienzan los escritores del Nuevo Testamento. Vamos a ver los datos bíblicos. Cada vez que el Nuevo Testamento dice Jesús es el Salvador, dice Jesús es el Señor 20 veces más. O sea, se los voy a explicar de esta manera. En el Nuevo Testamento la palabra Jesús y Señor aparecen 167 veces en la misma oración. ¿Escucharon? 167 veces en la misma oración. En contraste, la palabra Jesús y Salvador aparece solo 12 veces en la misma oración. Y 4 de esas veces aparece la palabra también Señor. O sea, cada vez que dice Jesús, cada vez que ves que la Biblia dice Jesús Salvador, después de eso dice Jesús es Señor, 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 y así 20 veces. ¿Ven el énfasis que hay en el señorío de Jesús? La importancia de que Jesús es Señor. Cuando querés comenzar a explicar el Evangelio a alguien, tenés que decir Jesús es Señor. La palabra Señor es el nombre que aparece con mayor frecuencia y la 14ª palabra más frecuente en toda la Biblia. Señor ocurre casi 8.000 veces en toda la Biblia porque es el asombroso énfasis de la Biblia. La Biblia habla sobre el señorío de Jesús. Los ejemplos y las descripciones de los sermones del Evangelio y el evangelismo que vemos en el libro de Hechos están llenos del señorío de Jesús. Ahora, ¿qué significó que Jesús es Señor para los discípulos? Vamos a ver 3 cosas. El primero, que Jesús era un hombre perfecto. El enfoque es la perfecta vida de Jesús. Jesús es justo. Los escritores del Nuevo Testamento querían decir que Jesús era un ser humano real como nosotros y que Él era el único ser humano capaz, el único ser humano que alguna vez haya tenido una correcta relación con Dios en todo sentido. Cada pensamiento de Jesús era correcto. Cada acción que tomaba Jesús era correcta. Todo lo que Él deseaba era correcto. Jesús fue tentado en todos los sentidos y nunca pecó. El enfoque en Jesús como el hombre perfecto es cómo Jesús es, cómo Él vivió y cómo Él vive. Su vida está llena de justicia y supera cualquier injusticia. Jesús es el Señor sobre la naturaleza humana y la vida. En segundo lugar, Rey de Reyes. El enfoque es la posición de la autoridad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es soberano. Jesús es el único y verdadero Señor del universo. Jonathan Edwards reflexionó que el poder soberano de Cristo sobre todas las cosas era tal que podríamos hablar de Él, recreando todo el universo. Pero si nosotros, fracción segundo por segundo, y si Cristo se retirase de esa creación, el universo caería en un instante. Todo se moriría en un instante, dejaría de existir. Históricamente, la declaración Jesús es el Señor es lo que metió a los cristianos en tantos aprietos, en tantos problemas. En el Imperio Romano, ¿quién era el Señor? César era el Señor.
Sin embargo, el Evangelio proclamaba que César no era el Señor. Jesús de Nazaret fue. El cristianismo es un movimiento contra imperio y es contra reino también. Jesús es Señor. En tercer lugar, Hijo de Dios. El enfoque es Cristo, la deidad encarnada. Jesús es santo. Jesús es humano, pero Él es más que humano. Él es Yahweh, Él es el Señor encarnado, engendrado, no hecho, no creado. Dios, el Hijo, Jesús, es un tipo diferente de ser que es Dios encarnado, completamente Dios y completamente hombre. Una persona en dos naturalezas. Históricamente esta declaración es lo que metió a los cristianos en tantos problemas porque, con el judío. Porque proclamar Jesús es el Señor hubiese sido una blasfemia para los judíos. Eso es lo que pasó en la cruz. Le preguntaron, ¿eres el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, sí lo soy. Y dijo, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Y eso es lo que lo trajo en problemas a Jesús. Vemos muchos pasajes bíblicos que hablan acerca del señorío de Jesús. Filipenses 2, 5 al 11, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien por naturaleza siendo Dios no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, por el contrario se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Segundo punto, segunda palabra, pecado. El juicio del Señor sobre el pecado es una parte no negociable del Evangelio. La definición del Evangelio debe incluir la idea de que las personas son pecadoras por elección, por naturaleza, y que van a ser juzgadas por un Señor justo, soberano y santo. La gente se pregunta, ¿es parte del Evangelio la palabra pecado, el pecado? El concepto del pecado sugiere que algo está mal con vos, que vos estás haciendo algo mal, y eso no parece una buena noticia. El concepto del juicio, de que todos vamos a ser juzgados un día, tampoco pareciera ser una buena noticia, que cada uno de tus pensamientos, deseos, palabras y hechos van a ser evaluados por un Dios justo, no pareciera ser una buena noticia. El pecado y el juicio suenan aterradores, nada cercano a las buenas noticias. Entonces, ¿por qué las Escrituras dicen que son parte del Evangelio? En primer lugar, el pecado está implícito en la muerte de Cristo. En Hebreos 9:22 vemos, de hecho la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. No puedes dejar el pecado y el juicio afuera del Evangelio y todavía considerarlo el Evangelio. Todos los numerosos pasajes bíblicos que se refieren al Evangelio en cuanto a la muerte de Cristo en la cruz por los pecadores indica implícitamente que el pecado y el juicio son parte del Evangelio. El pecado humano requiere un ajuste de cuentas, a saber, una muerte, la muerte. En segundo lugar, el pecado es explícito en la proclamación del Evangelio. Algunos cristianos argumentan que el pecado es un concepto que hay que comunicar antes de comunicar la buena nueva, de compartir el Evangelio. Son malas noticias, así que mejor primero le decís, vos sos un pecador, sabías que sos un pecador y te vas a morir en tus pecados, y después de eso le contás las buenas nuevas. Consideran que decirle a alguien que es un pecador y que va a enfrentar un juicio y que sin Jesús se va a morir, lo consideran como que eso es mala noticia, así que no tiene que entrar en el Evangelio. Parece razonable, pero desafortunadamente no es bíblico. Cuando uno examina Romanos 2:16, dice, así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona como lo declara mi Evangelio. Romanos parece sugerir que la proclamación del Evangelio de Pablo explícitamente declara que el pecado y el juicio son parte del mensaje mismo del Evangelio. El pecado, por ejemplo, secretos de todas las personas, debe ser parte del mensaje que declaramos en el Evangelio mismo. Según Pablo, la proclamación del Evangelio incluye los secretos de todas personas, es decir, los pecados de todas las personas. Según Pablo, la proclamación del Evangelio incluye el juicio de Dios sobre esos pecados.
Ahora, ¿cómo define la Biblia el pecado? En primer lugar, dice que el pecado es personal. Se define en la Biblia como una ofensa contra la justicia de Dios. El pecado es una falta de conformidad con la ley moral de Dios en el ámbito de pensamientos, de los deseos, de las palabras y de las acciones. Hay pecados personales que son de comisión y de omisión. Los pecados de comisión son acciones en contra de la ley moral de Dios. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Y los pecados de omisión ocurren cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. Santiago 4:17 dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Esos son los pecados personales. Ahora, el pecado mora adentro de nosotros también. Hay un pecado interior. Se define en la Biblia como un poder suprapersonal que vive y trabaja en los seres humanos que se rebelan contra la soberanía de Dios. El pecado está en guerra contra la mente humana para infligir sufrimiento en el alma humana. Dice Romanos 7, 23 al 24. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, dice Pablo, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? El pecado aprisiona la voluntad humana y lo hace pensar, desear, hablar y actuar de maneras que ofenden a Dios. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen, dice Gálatas 3:22. El pecado exige obediencia de los pecadores. Romanos 6, 16, 17. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Después, en tercer lugar, el pecado es original. El pecado original se define en la Biblia como una presencia contaminante que fue desatada por Adán en el jardín del Edén en toda la creación. Nuestra naturaleza corrupta deshonra la santidad de Dios. El pecado es una presencia que reina en todos los seres humanos en este reino caído en el que nosotros ahora estamos viviendo. Reina sobre nosotros, sobre las criaturas, sobre el medio ambiente, las instituciones sociales, sobre todo está reinando. Lanzó todo nuestro universo a desorden, decaimiento, enfermedad, discapacidad, discordia, desastre, muerte. John Bunyan era un predicador inglés del año 1600. Él dijo, la mejor oración que he orado tenía suficiente pecado para condenar a todo el mundo. El juicio está por venir. ¿Nuestro problema cuál es? Nuestro problema es que somos una raza pecaminosa y tenemos un Dios santo. Nuestro pecado es personal, es una ofensa contra Dios. Nuestro pecado es interior, es un poder que hay adentro nuestro que no podemos controlar, que se rebela contra la autoridad de Dios. Nuestro pecado es original, es una presencia que deshonra la santidad de Dios. ¿Cuál es nuestro destino? Cada uno de nosotros va a comparecer ante Jesús y va a dar cuenta de las vidas pecaminosas que nosotros estuvimos viviendo. Sin la intervención de Jesús, el resultado de ese juicio sobre los pecadores va a ser el infierno. Va a ser la presencia eterna, consciente, condenadora y castigadora del Dios Todopoderoso. Nuestra desesperación. Los pecadores no pueden ayudarse a sí mismos. Necesitamos de un Salvador. Tercera palabra, Salvador. Para muchos cristianos esta declaración es el Evangelio completo. Muchos cristianos cuando le preguntan qué es el Evangelio, Jesús es el Salvador. Jesús es el Salvador que murió por nuestros pecados en la cruz y resucitó al tercer día. Si bien es cierto, esto no es toda la buena nueva. Esto es parte de la buena noticia. Los líderes de la iglesia deben tener especial cuidado de no diluir la fuerza de lo que realmente significa declarar Jesús es el Salvador, al eliminar otras partes importantes, esenciales de las buenas nuevas como el señorío de Jesús y como el juicio de los pecados. 3 dimensiones vamos a ver de la salvación. Jesús es el único capaz de salvarnos a nosotros de nuestro pecado personal.
del pecado que mora en nosotros, del pecado original. Él es el único que puede hacer algo acerca de nuestras ofensas contra Dios. El poder activo del pecado que reina a través de nosotros y la presencia del pecado manchado en la creación de Dios. Vamos a ver la cruz. El mensaje de salvación del Evangelio es que Jesús es el único salvador de pecadores a quien Dios aceptó para quitar cada gota de su ira que ha estado acumulando por todos los años y por cada uno de los pecados cometidos en contra de Él. Nosotros, las personas, estamos en contra de Dios. Los pecados personales crean culpa en nosotros y provocan la ira de un Señor y juez justo. En nuestro sistema legal, hoy en nuestro país, vos haces algo que es ilegal, algo que está mal, entonces sos culpable y mereces ser castigado. Lo mismo pasa con todos los pecadores. Todos nosotros pecadores vamos a comparecer ante el tribunal de Dios y el castigo por violar la ley de Dios es la muerte. Génesis 2, 16, 17 dice, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Después Romanos 1, 3 y 2, 12 dice, este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David. Todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Jesús lo pagó todo. Jesús pagó totalmente la pena por tus pecados contra Dios en su muerte expiatoria en la cruz. Eso es lo que significa que tenemos un Salvador. Eso significa la cruz de Jesús. En segundo lugar, la tumba vacía. El mensaje de salvación del Evangelio nos recuerda que a través de la vida de resurrección de Jesús, Él ha derrotado el poder del pecado que mora en nosotros, que está en rebelión contra Dios y reina como nuestro Señor soberano y resucitado. Jesús ha resucitado. Jesús no es un Salvador derrotado. Él es un Salvador resucitado y reinante que gobierna sobre el poder del pecado y la muerte como nuestro Señor viviente. ¿Cuántos dicen amén? ¿No escucharon lo que dije? ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús es el Salvador resucitado y reinante que gobierna sobre el poder del pecado y la muerte como nuestro Señor viviente. Amén. Vemos en estos versículos que el Evangelio incluye la idea de que Jesús ayuda a los pecadores a ser menos pecaminosos desde este lado del cielo. Como Salvador resucitado, Jesús es el único que puede hacer eso. Es el único que nos puede ayudar a nosotros a pecar menos. Él es el único Salvador de pecadores. Y en tercer lugar, la segunda venida. El mensaje de salvación del Evangelio nos dice que Jesús va a volver, va a regresar para resucitar a su pueblo y transformar el universo, venciendo el pecado original y todos los afectos de este pecado original en toda la creación. Jesús es victorioso. La victoria de Jesús sobre el pecado fue tan completa que Él es capaz de liberar sobrenaturalmente a las personas de su yo infectado por el pecado y del mundo caído y dominado por el pecado. Jesús es un Salvador que hizo mucho más que morir por tus pecados en esa cruz. El Evangelio es una buena noticia que nos da la esperanza de que un día Jesús va a volver y va a eliminar toda la presencia del pecado en todo lo que nosotros vemos, en todos los seres humanos del mundo entero y en todo el mundo. Él hará que todo sea nuevo. Él es el único que puede hacer eso. Él es el único Salvador de pecadores. Por eso Imaní, si Él es el Jesús encarnado, ¿por qué seguimos teniendo pecado en este mundo? Jesús va a hacer que el pecado deje de existir. Cuando Él vuelva, todo va a cambiar. Los que fueron pecadores y mueren en sus pecados van a ir a la condenación eterna, y los que creemos en Cristo vamos a ser levantados y juntamente con Él vamos a estar en su presencia por lo que Él hizo 2000 años atrás. ¿Entienden cuál es la diferencia? Cuarto lugar, fe. Así como es un error sugerir que el pecado es un precursor del Evangelio y concluir que no es parte del mensaje del Evangelio en sí mismo, también es un error sugerir que la fe solo es una respuesta al Evangelio, que es consecuencia. Alguien escucha el Evangelio y como consecuencia tiene fe, reacciona con fe. La fe es una parte tan importante del mensaje del Evangelio como lo es el señorío de Jesús, el pecado y la salvación de Jesús.
Jesús salva a los pecadores por gracia a través de la fe. La fe es la respuesta prescrita al Evangelio que está en el Evangelio. El Evangelio nos dice que creamos. Las bendiciones del Salvador Jesucristo se aplican a los pecadores por medio de la fe. La fe es la respuesta personal al Evangelio que Dios ha ordenado y Él desea. Hay un papel del arrepentimiento. La respuesta del arrepentimiento, alejarse del pecado, ocurre regularmente con y sin fe. Algunos sugieren que el arrepentimiento es el lado opuesto de la misma moneda, la otra cara de la misma moneda. No es lo mismo que la fe, pero nunca falta a la fe. Otros sugieren que el arrepentimiento es el resultado o fruto de la fe. Ahora Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Entonces, ¿qué es la fe? Fe es confiar. Fe es creer en. Fe es apoyarse en. La fe es nuestra constante seguridad, confianza y apoyarnos en lo que Jesús ha hecho, está haciendo y va a hacer. Ahora hay 3 direcciones de la fe. La fe es mirar hacia atrás. La fe es mirar al pasado. La fe mira al pasado en la vida justa que vivió Jesús y el trabajo salvador de Él en la cruz. Cuando confías en Jesús para salvarte de pecados personales contra un Señor justo. Pregunta. ¿Confías en Jesús para salvarte de pecados personales contra un Señor justo? Nunca vas a poder pagar vos a Dios tus ofensas rebeldes que cometiste, pero Jesús pagó tus ofensas en la cruz para que Dios te pueda perdonar. ¿Crees esta buena noticia? ¿Crees en esta buena noticia? La fe es mirar hacia arriba. La fe admira a que Jesús es el Rey de Reyes resucitado y reinante. ¿Confías en Jesús, el Señor soberano, para liberarte del poder que mora adentro tuyo, de ese pecado que mora adentro tuyo? Es posible que no puedas vencer a ese pecado que mora en tu vida hoy, ahora, pero Jesús te dio al Espíritu Santo para que te pueda ayudar a pecar menos de este lado del cielo. ¿Crees en esta buena noticia? En tercer lugar, la fe mira hacia adelante. La fe espera a Jesús, el santo Dios encarnado que va a regresar para hacer que todas las cosas sean nuevas. ¿Estás esperando cuando Jesús regrese para enfrentar el pecado original de una vez por todas? Sos miembro de una raza caída, de un mundo caído, pero Jesús prometió que Él va a regresar para erradicar el pecado del mundo de una vez por todas y para restaurar una nueva humanidad, nuevos cielos y nueva tierra. ¿Crees esta buena noticia? ¿Cuáles son los resultados de la fe? Los resultados de la fe genuina son el arrepentimiento, con una confesión continua y una virtud que produce obediencia y perseverancia en la espera. Vamos a ver un cuadro acá que dice Señor, pecado, Salvador, fe y resultado. El Señor fue un hombre perfecto, Rey de Reyes, Hijo de Dios. Pecado hay original, interior, personal, interior, original. Salvador, la cruz, la tumba vacía, la segunda venida. Fe, miras atrás, miras hacia arriba, miras hacia adelante. Resultado de todo eso, confesión, virtud, perseverancia. Una confesión continua. Si confío en el pago de Cristo por mis ofensas, voy a admitir mis errores libremente porque no tengo nada que probar. Mi posición con Dios no se basa en lo bien que yo me desempeño, en lo bien que me porto, en que no falto nunca a la iglesia, sino que se basa en la obra salvadora de Jesús en esa cruz por mí. Virtud que produce obediencia. Si confío en la vida de resurrección de Cristo como la forma de vencer los pecados que viven en mí, voy a pecar menos, voy a obedecer más a Dios y voy a cambiar realmente en mi carácter con la ayuda del Espíritu Santo. Perseverancia en espera. Si realmente estoy confiado en la segunda venida de Cristo como la forma principal de enfrentar el pecado original y sus efectos en el mundo caído, voy a confiar en Jesucristo toda mi vida, toda mi vida. A veces mi fe es menor, a veces es más.
a veces es débil, a veces es fuerte. Pero no importa qué es lo que pase, siempre hay confianza en que Jesús va a volver. Siempre voy a tener confianza en Jesús en mi vida. Esto es el Evangelio. Esto es lo que nosotros tenemos que creer y esto es lo que el Evangelio hace en nuestra vida. Ahora, ¿qué es una vida centrada en Dios? ¿Cómo podemos definir una vida cristocéntrica? Es algo que compartí con el grupo de jóvenes un par de veces de mi iglesia. Una vida cristocéntrica es una vida empujada por una pasión en el Hijo de Jesucristo que se muestra en amor, confianza y obediencia hacia Él. No puedes definirlo con una lista de actividades porque no es así. Va más allá de orar, servir, liderar, amar, dar, confiar, perseverar, atestiguar. Todo cristiano sabe que tiene que hacer todas estas cosas. Todos ustedes saben que como hijos de Dios tienen que hacer estas cosas. Pero das cuenta que nosotros los cristianos somos una masa de contradicciones. Mientras amamos a Cristo, nosotros cristianos le damos la espalda a Cristo. Decimos que lo amamos y que nos gusta adorar, pero a la vez no nos gusta a veces ir a la iglesia. Nos gusta en especial estos domingos cuando la gente dice, no hay reunión de jóvenes, qué bueno, voy a faltar. Somos cristianos que decimos que daríamos nuestra vida por el Señor y que vamos a orar todos los días y sin embargo nos gusta no hacer esas cosas. No nos gusta pasar tiempo con Él. Preferimos pasar tiempo mirando la tele, mirando Instagram o lo que sea, jugando jueguitos con nuestros amigos y no nos gusta pasar tiempo con Él. Pero decimos que nos gusta, que lo amamos y todo eso. Acá te estoy hablando de lo que hay adentro del corazón de uno. No te estoy hablando de lo que se ve por fuera. Acá por fuera seguro te das vuelta y vas a ver, somos todos santos, somos todos muy lindos, amables, amantes, hijos del Señor. Pero estoy hablando de lo que pasa dentro del corazón de uno. Mientras confiamos en Cristo, adentro de uno, vos confías en Cristo y sabés que Él es Señor de tu vida, a menudo batallamos con miedo, a menudo batallamos con la ansiedad. Nos da miedo qué es lo que pueda pensar la gente de nosotros. Decimos que confiamos en Él y nos vamos preguntando en nuestra vida, Dios, ¿de verdad estás ahí? Porque si de verdad estás ahí, ¿por qué me pasa todo esto? ¿De verdad escuchás mis oraciones? Nos preguntamos. Mientras servimos a Cristo, a veces luchamos con la desilusión y nos preguntamos acerca de las cosas que nos pasan en la vida. Si estoy sirviendo a Dios, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Si voy a la iglesia, ¿por qué me pasan todas estas cosas feas en mi vida? Pero te voy a contar algo. No estás solo. No estás solo en esto. Todos pasamos por esto. No es pasado, sino que es presente para muchas de las personas que estamos acá. Todos luchamos con esto, porque los cristianos, como dije antes, somos una masa de contradicciones. Somos hechos justos en Cristo, pero de todas maneras pecamos todos los días. Tenemos el poder del Espíritu Santo, pero de todas maneras nos sentimos débiles ante las tentaciones. El trabajo de Cristo ya empezó en nosotros, pero de todas maneras no está completo. ¿Por qué es esto? Porque cuando Cristo vino a tu vida, Él te invadió por completo. Él abrió tu mente, cambió tu corazón y te movió hacia una nueva dirección. La Biblia lo llama a esto regeneración. Ahora, el problema es que nuestra vida de fe, ¿dónde se vive? ¿Dónde vivís tu vida de fe? La Biblia dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso significa que lo que vos vivís ahora lo vivís en tu carne. Los restos de la persona que vos eras antes de tener a Cristo. Siempre vas a estar, ese cuerpo tuyo siempre va a estar tirándote en una dirección opuesta a Dios. Va a buscar oportunidades para pecar y vos tenés que lidiar con esto. El Espíritu Santo te llevó hacia una hermosa vida de fe, pero la carne siempre te dice no, no. ¿Ahora entendés por qué es tan difícil vivir una vida en santidad? ¿Ahora entendés por qué a veces orás y orás, te pones a llorar y decís que no te querés pelear más con tus padres, con tus hermanos, y que no querés mentir, y que apenas salís de la iglesia ya te contestaste el teléfono de tu mamá y te dijo, ¿por qué no estás en casa? Y ya le estás gritando a tu mamá. ¿Por qué estás mintiendo? Ya te estás peleando. Es por esa realidad que hay dentro de nosotros. ¿Ahora entendés por qué los cristianos sufren tanto en esta lucha que tienen adentro suyo? En nuestro mejor momento más espiritual, cristianos, somos siempre cristianos pecadores.
cristianos pecadores que dependen de la justicia de Cristo, que su justicia sea para nosotros. No hay un cristiano que no sea cristiano limpio, completamente puro. El único fue Jesús. Después no hubo más. O sea, no se trata de lo que yo pueda hacer, no se trata de mí, se trata de Él. Muchas personas se alejaron del camino de Cristo porque escucharon una mala versión del mensaje cristiano. Quizás lo que escuchaste te dejó con la impresión de que el cristianismo es una postura un poco identificado con la cultura, con la iglesia, con la cultura coreana, que si hubieras nacido hijo de musulmán hoy serías un musulmán, o que estarías defendiendo el Islam, o que si hubieses nacido, tus padres defendiesen algún grupo de odio, pertenecerías ahí y estarías odiando a otro. O quizás tenés la idea de que Jesús es alguien a quien no podés encontrar. Muchas personas dieron un paso al costado en la vida de fe. Y la razón por la cual dieron ese paso al costado es porque no confiaron en Cristo. Y lo encontraron a Él queriendo más y más de ellos. Y es porque en realidad todavía no pudieron encontrarse con el Cristo que está en la palabra de Dios. El Cristo que está acá en la Biblia. Es por eso que muchas personas escuchan otra cosa y se terminan yendo para esos lugares. Y quizás ven y dicen, mirá, este que era profesor mío se la pasa emborrachándose todos los fines de semana, ¿cómo voy a confiar en Jesús? Y se terminan yendo en pos de otros lugares donde enseñan otras cosas y ahí parece la gente que parece ser más genuina. De hecho, uno ve y la pasión con que hay gente de otras sectas que predican lo que ellos enseñan y viven de esa manera parece mucho más apasionado que cualquier profesor o cualquier cristiano en una iglesia. Y por eso la gente termina apartándose. Pero es porque no entendieron el Evangelio y no entendieron al Jesús que está en la palabra de Dios. Siempre vamos a vivir con esa contradicción adentro de nosotros. Por lo menos hasta que Jesús no nos llame a casa de vuelta cuando estemos en su presencia. Vamos a seguir luchando con este cuerpo pecaminoso. La buena noticia es que Él nos envió de su Espíritu Santo para que nosotros podamos vencer, para que podamos ser menos pecadores. Y ese es el Evangelio, que Jesús es Señor, que nosotros somos pecadores y Él va a venir a juzgar al mundo por todos sus pecados, que necesitamos un Salvador. Jesús es nuestro Salvador y Él nos salva por medio de la gracia a través de la fe. Cristo es ofrecido a todas las personas sin excepción alguna ni requerimiento cualificativo. A la persona que está lejos de Dios, a la persona que no muestra interés en Dios, a la persona que se siente atrapada por sus propios pecados. Para los que crecieron en hogares cristianos, Dios, en su gran amor y misericordia, ofrece a su Hijo Jesucristo a vos hoy. Si en el último día alguien acá presente no sea salvo, mientras otros entran en el gozo de la vida eterna, la única persona a la que puedes culpar es a vos mismo. No puedes echarle la culpa a tu pastor, a tu líder, a tu maestro, al que te defraudó. ¿Por qué? Porque hoy el Evangelio es presentado a vos. Si el Evangelio es proclamado hoy a vos, una puerta es abierta y es ofrecida para vos. El regalo del Salvador es ofrecido para vos hoy. Vamos a orar todos juntos. Señor, en medio de tantas enseñanzas distorsionadas que vemos que hay en el mundo, tantas maneras que el enemigo trata de enseñarnos otras cosas y hacernos apartar de vos, hoy nos enseñaste lo que es tu palabra. Hoy nos enseñaste lo que es tu señorío, lo que es que somos pecadores, Señor, y que vos vas a venir a juzgar al mundo de pecado, que necesitamos un Salvador y que vos sos ese Salvador que vino al mundo para salvarnos a nosotros y que vas a regresar y que este regalo tuyo es un regalo que vos nos das, Señor, por medio de la fe, y esto es un regalo, es gracia tuya, Señor. Esto, Señor, te pido que lo grabes y lo selles en el corazón de todos los que estamos acá esta noche. Tu palabra, Señor, sea sellada en el corazón de todos nosotros. Y que podamos vivir, si bien luchando con este cuerpo pecaminoso que tenemos acá, cada día pareciéndonos más a vos. Todo esto para alabanza de tu glorioso nombre. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.
Vamos a ponernos todos de pie y vamos a tener un último momento que me gustaría que podamos orar todos juntos. Imagínense si todos los que estamos acá proclamásemos este evangelio en nuestro diario vivir. ¿No creen que se marcaría una diferencia en esta ciudad? Si todos los que estamos acá comprendiésemos el evangelio y pudiésemos enseñar el evangelio de Jesucristo que está acá en la palabra de Dios, ¿qué problema podría haber con Shincheonji o con cualquier otra secta? A mí me asombra la cantidad de personas que vinieron hoy. Con el pastor, los pastores hablamos y decíamos, wow, pensamos que iban a venir 2 filas nada más. Si todos ustedes, todos nosotros nos levantásemos del lugar donde estamos y pudiésemos proclamar el nombre de Dios. Es una imagen hermosa que viene a mi mente. ¿Por qué no nos agarramos la mano con el que está al lado? Es medio raro, ¿no? Pero está bueno cada tanto. ¿Por qué no oramos para que el Evangelio de Jesús sea proclamado acá en Buenos Aires? No solo en nuestras iglesias, sino en los barrios en donde estamos. El país anda mal. Pero nuestro Jesús es mucho más poderoso. La situación en nuestra vida nos puede ir mal, pero Jesús es más poderoso. ¿Creen eso? Nuestros corazones pueden estar turbados por un montón de cosas, agobiados, como que estamos ansiosos, las cosas salen mal, pero el Evangelio de Jesús es mucho más poderoso. Es una buena nueva. Es una buena nueva que te hace cantar, saltar de alegría, exaltar a nuestro Creador. Imagínense todos nosotros haciendo eso todos los días de nuestras vidas. Vamos a orar por nuestras iglesias, vamos a orar por las personas que están al lado de nosotros, vamos a pedirle al Señor que nos envíe a nosotros, que nos use a nosotros para proclamar el Evangelio de Jesucristo acá en esta tierra, en Buenos Aires, en Argentina y por qué no alrededor de todo el mundo. Vamos a orar todos juntos. Señor Padre, en esta noche estamos acá reunidos los jóvenes de Yonap, Señor, de las iglesias coreanas de acá, de la Argentina, Señor, de Buenos Aires, y nos juntamos en este lugar para escuchar un seminario de prevención contra esta secta Shincheonji. También, Señor, escuchamos hoy lo que es tu evangelio. Tu evangelio fue proclamado hoy, podemos entender lo que significa tu evangelio, Señor. Y al ver toda esta cantidad de personas, Señor, que vinieron hoy a este lugar, anhelamos, Señor, que vos pongas este deseo en el corazón de cada uno de nosotros de poder salir y vivir una vida proclamándote a vos, Señor. Este evangelio que aprendimos hoy, Señor, pueda ser proclamado en todos los lugares donde estamos, sea en la escuela, en el trabajo, en nuestros hogares, Señor. Que a través del poder del evangelio vos puedas restaurar hogares rotos, Señor, que vos puedas restaurar relaciones rotas, Señor, que con el poder del Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros, vos nos hagas ir, Señor, y proclamar tu evangelio en todas aquellas personas que te necesitan, Señor. No seguir siendo una iglesia cerrada, puertas adentro, Señor, sino ser una iglesia que sale y que proclama tu reino, Señor, que proclama la venida del reino de Cristo, Señor. En este lugar te pedimos, Señor, que nos uses a todos, Señor, a cada una de las personas que están acá, para alabanza de tu glorioso nombre, Señor, para que tu nombre sea exaltado para todos lados, Señor. Levanta pastores, levanta líderes, evangelistas, Señor, misioneros. Hacé, Señor, que este evangelio que fue proclamado y sellado en nuestros corazones hoy sea, Señor, utilizado para el avance de tu evangelio acá en este país. Te necesitamos, Señor. Este país necesita de Jesús, Señor. El mundo necesita conocerte, Señor. Envíanos, Señor. Usanos, Señor, en el nombre de Jesús.
Señor, gracias por esta esperanza que nos mostrás hoy en este lugar. Al ver que la juventud acá en Buenos Aires no está perdida, Señor, sino que hay un deseo, hay un anhelo de poder entender lo que es una secta y lo que es el poder entender lo que es tu evangelio y poder vivir una vida cristocéntrica. Señor, hay representantes de muchas iglesias acá. Te pido que vos uses a cada una de las personas que vinieron acá como luz y sal en el lugar donde estén, que puedan contagiar a la gente de tu evangelio, Señor. Vos usalos para proclamar tu evangelio y después por tu gracia que más personas puedan conocerte, Señor. Creemos en tu poder. Señor, hasta el día que vos vuelvas o nos llames a casa, ayúdanos a vivir una vida que te glorifica a vos, para que más y más personas, Señor, puedan conocerte. En el nombre de tu Hijo Jesús, oramos. Amén y amén. Quiero enviarlos hoy con una bendición que aparece acá en Judas. Versículos 24 y 25 que dice: al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre.